Las Cuentas Claras es un espacio de Gletir que fomenta la educación financiera, porque si aprendemos más, ganamos todos. Jaime Miller, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es Capital Oriental? Capital Oriental es una firma de finanzas corporativas. Lo que hacemos en Capital Oriental es estructurar inversiones de impacto. O sea, nos interesa estructurar inversiones que tengan impacto en Uruguay, porque las inversiones de impacto tienen, además del beneficio de ser rentables, que resuelven o que ayudan a resolver algún problema. Es común el acrónimo ESG, que quiere decir medio ambiente, social y gobernanza. Entonces, las inversiones que nosotros tratamos de estructurar tienen algún impacto en alguna de esas tres variables. Bien, actualizado a los tiempos, a las demandas. Exactamente. Cada vez más los fondos de inversión, los bancos, los inversores institucionales están buscando generar impacto positivo en sus inversiones. Jaime, y de Capital Oriental deriva Sorsal Inversiones. Sorsal Inversiones es una sociedad que se va a lanzar en la Bolsa de Valores de Montevideo. Va a ser algo bastante inédito porque va a ser la primera vez que, o por lo menos en mucho tiempo, que una compañía nace con la bolsa. O sea, en definitiva, Sorsal es una sociedad que se va a dedicar a invertir en participaciones minoritarias de empresas de tecnología uruguayas. O sea, nosotros vamos a crear Sorsal con el capital que nos confíen los inversores, y ese capital lo vamos a invertir en una serie de empresas uruguayas de tecnología. Parece obvio las razones que llevaron a Sorsal a elegir precisamente al sector de las tecnologías, pero bueno, abundemos un poco en eso. Bueno, sí, la industria de IT del Uruguay, la industria de tecnología, tiene características que son únicas. En primer lugar, es una industria que crece mucho. Hoy es el quinto exportador del Uruguay, o sea, después de la carne, la celulosa, la soja y el turismo, el quinto exportador del Uruguay es el software. Es más del 4% del PBI, de acuerdo a la última dato de la CUTI, y tiene una cantidad enorme de empresas. No es que esa gran facturación se haga en pocas empresas, sino que hay decenas de empresas. Hay más de 50 que facturan 5 millones o más, hay más de 80 que facturan entre 1 millón y 5 millones, con lo cual la profundidad del mercado también es muy interesante. Por otro lado, tienen un balance muy particular. En primer lugar, no tienen deuda. En general, estas empresas se financiaron con sus propios resultados, entonces no tienen deuda financiera, no tienen un servicio de deuda que pagar. ¿Okay? En segundo lugar, no tienen grandes inversiones, no tienen que hacer grandes inversiones en activos fijos. Estos son servicios, con lo cual no hay que enterrar dinero en activos fijos. Y también tienen una particularidad que no tienen grandes impuestos, porque la ley del software los exonera de impuestos de renta en una gran proporción de sus ingresos. Con lo cual, cuando uno mira el EBITDA, que en general el EBITDA quiere decir la ganancia antes de impuestos, antes de intereses y antes de depreciaciones y amortizaciones, en el caso del software el E ya está, porque no hay I porque no hay intereses, no hay T porque no hay impuestos, y no hay D ni hay A porque no hay activos fijos. Con lo cual, la caja libre se parece mucho al resultado neto de la compañía. Eso quiere decir de que esa caja libre está muy libre, porque está solamente para los accionistas o para quizás crecer un poco en capital de trabajo cuando hay necesidad de crecimiento. Pero en definitiva es una industria que está muy atomizada en muchas empresas y que genera una buena rentabilidad y con pocos competidores a esa caja libre. ¿Y por qué estamos hablando de Sorsal Inversiones en Gletir? Bueno, porque Gletir es un corredor de bolsa. Como Sorsal va a emitir en la Bolsa de Valores de Montevideo, todos los socios de la Bolsa de Valores de Montevideo, los corredores de bolsa, son los que pueden adquirir esta emisión, estas acciones, con lo cual cualquier cliente de Gletir puede pedir a su asesor comercial que lo asesore sobre la emisión de Sorsal y puede adquirir acciones. Ojalá el próximo 26 de junio vamos a hacer una emisión de hasta 15 millones de dólares. ¿Por qué hasta 15 millones de dólares? Porque emitimos en el régimen de emisión simplificada, un sistema nuevo que creó el Banco Central, una regulación nueva que permite facilidades para emitir a compañías en la medida que emitamos menos de 15 millones de dólares. Bien, yo soy Daniel Castro, cliente de Gletir, confío en Gletir. Cuando avanzo sobre Sorsal Inversiones, ¿qué margen tengo de acción? ¿Puedo elegir yo a las empresas? No. ¿Ustedes ya eligieron el conjunto? El gestor de Sorsal es Capital Oriental. O sea, nuestro rol en Capital Oriental es gestionar Sorsal.
pero tenemos ciertos límites en cuanto a qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos indica el prospecto. El prospecto nos dice qué tipo de empresas vamos a poder adquirir y ahí es importante la delimitación de nuestras potestades, o sea, qué tipo de empresas vamos a elegir. Y acá esto es muy importante, no vamos a elegir startups, no estamos haciendo un fondo de inversión para invertir en empresas que recién nacieron, por las dudas, sino que vamos a seleccionar empresas que tengan cierta trayectoria. Y eso lo vamos a definir así. Primero, tiene que tener por lo menos 5 años de actividad. Vamos a elegir preferiblemente 10, pero nos pusimos como límite mínimo 5 años de actividad. Tiene que facturar por lo menos $3 millones en su último balance. Tienen que tener un EBITDA, o sea, un E, como acabamos de explicar, al menos del 10% de sus ventas. No tienen que tener deuda financiera significativa. Y no pueden tener una concentración de ventas en un cliente grande. O sea, su concentración de clientes no puede ser más del 33%. O sea, si el cliente número uno de ellos no puede ser más del 33% de sus ventas, porque no queremos que la caída de un cliente afecte mucho su actividad. Con lo cual, con esas condiciones y en la medida que firmen un acuerdo de accionistas con Sorsal, estaríamos dispuestos a invertir en ellas. Y además que pasen algunos requisitos adicionales. Por ejemplo, que pasen un due diligence, un proceso de due diligencia con KPMG, que va a ser la firma encargada de hacerlo. Que un asesor experto que hemos contratado, argentino, ex IBM, que se llama Jorge Boulu, haga un informe sobre su atractivo como su modelo de negocio, sus clientes, su producto. Y además que se comprometan a pagarnos un dividendo mínimo. Esto es interesante, o sea, nosotros invertimos participaciones minoritarias en la medida en que la empresa se comprometa a pagarnos al menos un 7% anual de la inversión de Sorsal. O sea, la empresa de Sorsal dice, bueno, ¿cuál es tu caja libre? Entonces, bueno, mi caja libre anda en $1 millón, perfecto. ¿Tú me podrás pagar $100.000 por año? Si me dicen que sí, entonces hacemos un cheque por 100 dividido 0.07. O sea, hacemos un cheque por $1.400.000 y compramos una participación, dependiendo de la evaluación a la que acordemos, de un porcentaje de su compañía. Con eso tenemos un porcentaje, por decir algo, del 15% de una compañía que nos va a dar $100.000 por año todos los años, por lo menos. Claro. Si ese 15% nos da derecho a más, cobraremos más. Y así varios tickets y esperamos llegar con los 15 millones a unas 8 empresas más o menos. Jaime, en el cierre, volviendo al concepto de heterogeneidad de los clientes de Gletir, ¿hay una tabla de montos, hay una tabla de inversiones, hay un monto mínimo? ¿Cómo opero ahí? Ahí la recomendación es que hablen con su asesor. Su asesor les va a recomendar en función de su portafolio y su apetito por el riesgo cuánto quieren invertir de su cartera. Ahí en definitiva no hay mínimos en el caso de la emisión nuestra, pero sí puede haber mínimos en el sentido del tamaño de la cuenta que Gletir opera. Entonces, en resumen, para invertir, los beneficios para invertir en Sorsal son participar en una industria que es estrella, digamos, de nuestra economía, ser socio de esa industria. Es una inversión regulada por el Banco Central, con lo cual también tiene una serie de controles que protegen a los inversionistas. Es una inversión que no tiene impuestos. Acuérdense que un dividendo que se cobra a través de la bolsa está exento de IRPF y Sorsal está exento también porque los dividendos que recibe las empresas de software también están exonerados por su actividad exonerada. Y por último, tenemos que ya tenemos varias empresas preseleccionadas, con lo cual esta inversión se va a hacer rápidamente luego de la emisión. No es que vamos a tener esos fondos ociosos mucho tiempo, sino que ya tenemos un trabajo hecho. Visitamos 37 empresas de software, 19 se mostraron muy interesadas y estamos con 4 de ellas ya a punto de arrancar. Así que muy entusiasmados con esta oportunidad. Notable. Jaime Miller, de Capital Oriental, con las cuentas claras.